tromboembólica, puerperal y depresión puerperal. Bueno, durante el periodo puerperal ocurren complicaciones facilitadas por las condiciones fisiológicas y de involución y regresión holísticas, así como la presencia de zonas en el aparato genital. Las dos más frecuentes e importantes por su repercusión sobre la salud y el estilo de vida son cefalea, infección y hemorragias puerperales. En este caso nosotros vamos a ver lo que es trombosis. Por suerte en esta zona del valle es muy bajo el porcentaje de tromboembolismo puerperal. Esto hace a que en cuestión de la APS, o sea, la salud comunitaria, se está trabajando bastante bien en cuanto a la planificación familiar y en cuanto al carnet perinatal. Lo mismo que en la depresión puerperal. Nosotros como enfermeros tenemos que estar muy atentos a lo que es el carnet perinatal para evitar y encontrarnos con estas patologías. La definición en cuanto a la involución del estado gravídico del paciente es un proceso patológico concomitante al estado puerperal, que podemos encontrarnos con una hemorragia puerperal, infección puerperal, en este caso la enfermedad tromboembólica, que es bastante, en el caso de encontrarnos con esta patología, es bastante compleja. Trastornos mamarios, y en este caso lo que podemos ver son las flebitis, que pueden llegar a un trombo también, y el trastorno afectivo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una enfermedad tromboembólica puerperal. Vieron el color que toma el miembro inferior. Aquí nosotros como enfermeros lo que tenemos que ver es la coloración y a tener en cuenta la dimensión de la inflamación, o sea que tenemos que tener medidas. Nosotros generalmente medimos la circunferencia de la pierna para evaluar si disminuye o aumenta en cuanto a la inflamación. La coloración suele tomarse como turgente en un primer momento, o sea, con calor, una coloración diferente a la pierna normal. Eso nos va dando a conocer de que algo está pasando. La trombosis venosa es la ocupación de la luz de las venas por un trombo. Si este es grande y se asienta en las venas profundas de las piernas, trombosis venosa profunda, se pueden desprender fragmentos pequeños y obstruir el flujo sanguíneo en los pulmones cuando acceden. Y esto da a una embolia del pulmón. Por ejemplo, la figura, el gráfico que mostraba anteriormente, en ese caso puede llegar a haber una embolia del pulmón, ¿sí? La trombosis es muy amplia la palabra, y entonces esto puede llegar a ser una trombosis superficial, una trombosis venosa profunda, una tromboflebitis venosa pélvica, y estos tres pueden llegar a una embolia pulmonar. Esta sigla que por allí ustedes pueden llegar a encontrar es la ETL, o sea, ETEB es enfermedad trombólica venosa. Esta constituye una de las principales causas de mortalidad materna. Se supone aproximadamente que un 12 al 17% de las muertes maternas en el Reino Unido y en Estados Unidos, y es la segunda causa más frecuente de disfunción materna en los países desarrollados. Esto puede llegar a... Profe, hay una alumna que... Ahí está. Profe. ¿Sí? Si podía volver a la diapositiva anterior. Bueno. Profe, hola, ¿cómo anda? Una consulta. La del gráfico, ¿cuál quieren ver nuevamente? ¿La del gráfico?
Sí, el gráfico y la de la pierna, profe. Sí. Vieron que en esta y la computación. Bueno, en esa. Una consulta, profe. Sí. ¿Después usted va a compartir el Power? Sí, yo lo subo. Bueno, listo, gracias. Igual, de todas maneras, lo que vayan sacándose dudas, van preguntando. Es que me parece que va un poco rápido, profe. A ver, bueno. Bueno, hasta ahí vamos, ¿sí? Vieron que las tres clases esta de trombosis superficial, la trombosis venosa profunda y la tromboflebitis venosa pélvica, esto hacen cualquiera de las tres llegar a una embolia pulmonar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Después hablábamos de cuando ustedes se encuentren con estas siglas de la ETEB, esto quiere decir enfermedad tromboembólica venosa, y es que es una de las principales causas de la mortalidad materna. En el Reino Unido y en los Estados Unidos, un 12 o un 17% es causa de muerte materna, que por suerte acá nosotros ese porcentaje no lo tenemos. Después, existen tres alteraciones primarias que ocasionan la formación de trombos. Una es la lesión endotelial. Esto es la disfunción endotelial, es una alteración de los factores derivados del endotelio, ¿sí? Esto es cuando se inflaman las paredes de las venas o arterias. En cuanto a la hipercoagulabilidad, se refiere a cuando es enfermedad genética, que la madre tenga un problema de trombofilia, o puede llegar a ser adquirida, o sea que la persona la adquiere, en este caso, en el puerperio. Después tenemos la alteración del flujo de la sangre, esto es en la ateroesclerosis, ¿sí? Que por allí ustedes lo deben haber visto el año pasado, que es la acumulación de grasas y células inflamatorias, que esto puede llegar a causar con el tiempo un ACV o un paro cardíaco. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Profe. Después, cuando vemos una trombosis venosa superficial, a ver, ahí vamos a agregar uno de los alumnos. Bueno, en la trombosis venosa superficial, este es un proceso inflamatorio del sistema safeno. Esto es cuando hablamos en la zona pélvica. Su evolución en general es benigna y rara vez da lugar a émbolos. Generalmente esto pasa en las puérperas que han aumentado significativamente de peso, ¿sí? Se arma una tromboflebitis, no trombosis, o sea que es tumefacción y dolor a la palpación sobre el trayecto de la vena. A veces puede aparecer un eritema y aumento de la temperatura local a lo largo del recorrido de la vena. Ahí pueden ver un gráfico que les muestra, ¿sí? Por allí, cuando las embarazadas estas suelen ir a cesárea, generalmente se les pide una venda elástica. No sé si por allí ustedes han visto en otro tipo de trombosis que se les pide una venda elástica antes de entrar al quirófano. Las formas clínicas, por ejemplo, ahí en el gráfico vieron que pueden ver, eso es una trombosis de vena safena interna. Esta aparece como un cordón duro, enrojecido y doloroso. Varicoflebitis son las tromboflebitis superficiales, como muestra ahí la figura,
que se asientan sobre las venas varicosas de las extremidades inferiores y constituyen el 80% de los procesos trombóticos venosos puerperales. Estas, por ejemplo, la que muestra el gráfico, no son tan dolorosas como las profundas, porque esta tiene la posibilidad de salir hacia el exterior y ampliarse mucho más, pero sí muestra un tono rojizo y al palparla es un dolor muy quemante, o sea, como si estuviese quemada esa zona. Las trombosis químicas y sépticas se producen por venoclisis y se tratan con calor. Por ejemplo, una venoclisis que esté infiltrada, vieron que ustedes, si han tenido la oportunidad de ver a algún paciente con una vía periférica y que está infiltrada, esa zona se pone color rojizo, caliente y duele muchísimo. Por eso también se habla de flebitis en esa zona. ¿Ustedes han podido tener la oportunidad de ver pacientes con venoclisis? No, profe. Bueno, el tratamiento en estos casos es el reposo en cama, con elevación de las extremidades afectadas. Hay calor local húmedo en la zona afectada, analgesia, de elección siempre es el paracetamol. Están contraindicados los fármacos que afectan a la función plaquetear y los AINES, ¿sí? Los AINES, por ejemplo, las aspirinas, ¿sí? La deambulación tan pronto como sea posible, pero una vez que esté bien desinflamada la zona. Medias elásticas, no sé si por allí han escuchado ustedes las medias de descanso, también se utilizan esas, o las vendas elásticas. No es necesaria la heparinización en estos casos. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, consulta. Sí. ¿Por qué no se pueden dar anticoagulantes? No se dan anticoagulantes porque en este caso, como están en reposo y por las partes, toda la función plaquetearia, no se deben dar anticoagulantes. No necesitan colocarse heparinas. Hay en otros casos que sí, pero en este caso no. Que más adelante lo vamos a ir viendo cuando se necesita colocar heparinas. Bueno, gracias. La trombosis venosa profunda es un proceso inflamatorio del sistema venoso profundo. Bueno, no tratada, estas trombosis no tratadas evolucionan en un 24% de los casos. Y los TEP, que serían las trombosis de enfermedades profundas, es responsable de una mortalidad materna y solo el 15% evoluciona favorablemente. En este caso ya como es que se llegaría a una embolia pulmonar, que es muy difícil salir de esa patología. El cuadro clínico en este caso es dolor muscular, el cordón profundo palpable, o sea, cuando se toca, ¿vieron el gráfico ahí? Una vez tocando eso es un dolor muy fuerte, las venas superficiales están dilatadas, hay un edema. En este caso nosotros como enfermeros siempre debemos medir, ¿sí? No olvidarnos de medir esa zona para evaluar si aumenta o va disminuyendo la inflamación. El aumento de volumen de una extremidad circunferencial superior a 2 centímetros a la otra pierna, ¿sí? Ya nos tiene que llamar la atención ahí. Los signos cutáneos es hipertermia local, cianosis y aumento del reflejo motor. Está mal escrito ahí, pilomotor, es motor. Puede haber febrícula, responde mal a los antitérmicos y antibióticos. En este caso, si está respondiendo mal, tenemos que tener más atención como enfermeros en cuanto a signos y síntomas, ¿sí? Taquicardia puede haber que no guarda relación con la elevación térmica. O sea que si tiene fiebre, si no tiene fiebre y hay taquicardia,
no es que responde a una elevación térmica. Los signos pulmonares, o sea que se puede llegar a, nosotros como enfermeros a ocultar ambos campos. La finalidad del tratamiento de la trombosis venosa profunda es frenar la progresión de la trombosis venosa profunda, disminuir la incidencia de la trombosis pulmonar o embolia pulmonar y prevenir el síndrome postflevítico. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la heparina, ¿sí? Ustedes pueden llegar a encontrar en los frasquitos que dice heparina, enoxaparina o warfarina. Todos estos medicamentos se miden en unidades, ¿sí? Siempre tenemos que prestar atención a la indicación médica para evaluar cuántas unidades corresponde, porque esto es según el peso del paciente, va a ser las unidades que se va a aplicar. Siempre estas unidades de heparina, la aplicación es subcutánea. Muy rara vez es endovenosa. Al ser endovenosa siempre va diluida en una solución. Eso es para recordar lo que es farmacología. ¿Bien? El reposo y vigilancia es bastante complejo en este caso. Esta aplicación siempre es en el paciente que va a estar siempre en reposo y en posición Trendelenburg. El tromboembolismo pulmonar es un proceso patológico en el que un trombo se aloja en el arco vascular pulmonar y provoca una obstrucción parcial o total del flujo arterial. La gravedad del cuadro dependerá de la extensión y de la localización. En un 95% de los casos, el trombo precede de un trombolismo venoso pulmonar de las extremidades inferiores, o sea que siempre van a ser los trombos de los miembros inferiores. El TEP es de la primera o segunda causa de mortalidad materna no obstétrica del posparto, el 15% de las muertes maternas. Vieron que dice ahí que la mortalidad materna no es obstétrica en general. El 15% logra salir de este diagnóstico. Y el 90% de las muertes se produce en las 2 primeras horas, siendo la mortalidad en la primera semana el 3%. Esto, por suerte, no es en la zona nuestra, esto es en otros lugares. Acá, generalmente, en la bibliografía siempre habla de los Estados Unidos o el del Reino Unido. Por suerte, nosotros no tenemos estos problemas. En el cuadro clínico, el síntoma más constante es la disnea y la aparición brusca, constituyendo en ocasiones el único dato clínico. O sea, cuando vemos una paciente que tiene una coloración en ambas piernas, nosotros debemos vigilar los signos y síntomas. Por ejemplo, acá dice que la disnea es uno de los síntomas que puede aparecer en la paciente. Frecuentemente se acompaña de taquipnea, aunque no presente febrícula. Cuando se producen infartos periféricos, aparece dolor torácico, pleurítico y con tos, hemoptisis y febrícula, lo que ocurre aproximadamente en un 10% de los casos. Vieron que recién en el gráfico anterior hablábamos que como enfermeros nosotros podemos auscultar ambos campos pulmonares y verificar, porque siempre al haber un caso de tromboembolismo, el ruido es diferente de un campo al otro, que como enfermeros nosotros debemos saber. En cuanto a la sospecha clínica, es la clave del diagnóstico, especialmente cuando nos encontramos con un paciente que durante el puerperio inmediato debuta con un cuadro. Nuevamente repetimos, la auscultación torácica, estertores atelestásicos, crepitaciones, crujido pleural y desdoblamiento del ruido pulmonar. Generalmente en el tromboembolismo lo que vamos a diferenciar nosotros siempre va a ser el crujido pleural, ¿sí? O puede llegar a haber crepitaciones, pero eso lo vamos a ver en el tórax anterior, ¿sí? Si palpamos,
podemos llegar a tocar o palpar crepitaciones. Y si hacemos la ocultación de ambos campos pulmonares, podemos llegar a escuchar el crujido pleural. Esto siempre y cuando acompañado del paciente que nos dé notar de que puede estar presentando un síntoma como la disnea. También se piden radiografías de tórax y en este caso lo que se puede observar es la elevación del diafragma, infiltrados alveolares, que si al haber infiltrados alveolares es porque ha habido crepitación o crujido pleural. Condensación pulmonar, esto quiere decir que cuando puede llegar a haber líquidos en el pulmón. Lo mismo que derrame pleural. Hay aumento de la silueta cardíaca, esto quiere decir que puede ser que el corazón por el mismo edema esté más elevado, y esto habla de un aumento de la silueta cardíaca. Y el aumento de uno de los segmentos de la arteria pulmonar, siempre y cuando esto se da cuando hay elevaciones del diafragma. En el electrocardiograma, con frecuencia es normal, pero pueden aparecer signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Esto siempre lo va a ver un clínico. Puede por allí, si a nosotros nos interesa leer lo que es un electrocardiograma, podemos llegar a ver cuál es la frecuencia normal y cuándo se habla de una sobrecarga del ventrículo derecho. Puede haber anormalidades inespecíficas del segmento ST o inversiones de la onda T. Esto, si por allí como enfermeros nos interesa leer un electrocardiograma, podemos nosotros evaluar si un electro está normal o anormal en el trazado. Los objetivos del tratamiento de un TEP son prevenir la muerte causada por la embolización pulmonar, reducir la morbilidad desde la situación aguda y prevenir la hipertensión pulmonar. En estos casos nosotros tenemos que evaluar las medidas de sostén ventilatorio, esto ya de un paciente que ya lo tenemos en terapia, ¿sí? Prevenir nuevos émbolos, buscar otras causas de la embolia pulmonar, la anticoagulación, que generalmente por allí nos encontramos con pacientes que toman anticoagulantes y los dosifican mal, la fibrinólisis trombótica y la antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia, por ahí los antibióticos mal usados o en exceso de dosis. Acá podemos ver, ¿vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá, por ejemplo, en este caso podemos ver un gráfico donde se muestra una flebitis, ¿sí? Vieron que es una mamá que ha estado amamantando, pero se han tapado algunos conductos y entonces se ha producido una gran flebitis, ¿sí? Este también es un trastorno en el puerperio. Un puerperio inmediato disminuye o aumenta la prolactina. El calostro se libera desde el trabajo de parto. Al aumentar la prolactina hay lactopoiesis suficiente entre 48 y 72 horas postparto, y la lactopoiesis favorece también esto la inflamación, o sea, al haber conductos tapados y al producirse y la inflamación por la lactopoiesis, esto favorece a una flebitis, ¿sí? También la ausencia de lactancia, aquí disminuye la prolactina y se produce la lactopoiesis en 5 o 7 días. Por allí nos hemos encontrado que son mamás que por allí trabajan, entonces amamantan su bebé a la mañana y vuelven a la tarde, entonces los conductos por allí se tapan, y si la mamá no se extrae manualmente la leche materna, se produce flebitis, ¿sí? Más si es una mamá que tiene gran producción de leche materna. Por eso es necesario de extraerse manualmente o guardarla en un lugar seguro para volverla al niño, que la puede tomar con mamadera, para no darle otra leche al bebé.
La Profe, sí. Cuando pasa eso, ¿es una infección o cómo solamente que se tapan los conductos? No, es una infección. Si pasan muchos días, por ejemplo, de 5 a 7 días, ya es una infección. ¿Sí? Porque, por ejemplo, se define como una cama dura, distendida, dolorosa, ingurgitada, con aumento de temperatura. Cuando ya empieza a aumentar hay aumento de temperatura, esto hace ver de que ya se está produciendo una infección entre las 48 o 72 horas posparto. Puede ser posparto alejado, más que nada en este caso, ¿sí? Recuerdan que el posparto alejado ya corresponde a los 3 meses o 40 días, ¿sí? En un cuadro secundario, y la ingurgitación venosa y linfática por la lactopoyesis y por la no extracción de la leche. Vieron que ahí muestra en el gráfico cómo están los conductos tapados, y esto se produce una gran inflamación y que pueden llegar a producirse hasta abscesos, ¿sí? Puede ser absceso, no siempre se da en el pezón sí se forman grietas y duele muchísimo, por eso las mamás a veces se niegan a amamantar por el dolor que produce esa grieta. Aparecen un 25% en las puérperas al segundo o tercer día del parto y provocan dolor que dificulta la lactancia materna. Se aconseja lavados antes y después de cada toma, protección de los pezones con gasas estériles y con analgésicos. También nosotros como enfermeros podemos sugerir apósitos calientes o toallas calientes, húmedas, y esto favorece también a la desinflamación de la zona y de esa manera por allí ayudarla a la mamá a extraerse leche. Duele muchísimo. Por allí hay que ponerle horarios a los analgésicos, no esperar que llegue el dolor, sino que colocarle horarios para que esta mamá pueda seguir amamantando, porque si no lo hace, continuamos con los conductos tapados y directamente por allí es tan grande la infección que directamente se suspende la lactancia. En estos casos no se sugiere la suspensión de lactar, ¿sí? Aunque esa zona del pecho esté afectada, igual se sigue amamantando. La mastitis, en este caso, es la infección purulenta de la mama en el puerperio. Generalmente aparece en la segunda o tercera semana tras el parto, por eso hablábamos recién del puerperio alejado, siendo más habitual en primíparas. Por allí, en primíparas hablamos porque por allí no están bien preparadas o no han hecho bien los cursos preparto o desconocen, o por allí también puede ser que hay mamás que se niegan a amamantar. Tiene una incidencia del 17 al 27%. También hablamos de las mamás que trabajan, ¿sí? Que son las que por allí se le producen mastitis. Estos son factores favorecedores: la obstrucción de los conductos galactóforos, las grietas de pezón, el empleo de cremas en el pezón, el estrés también y la mastitis previa. Ahí, por ejemplo, los gérmenes más implicados son el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, que es de la epidermis, los Streptococcus pyogenes y la Escherichia coli. Escherichia coli generalmente se da por el no lavado de mano y el no lavado de pezones, ¿sí? Los gérmenes son transportados por las manos y la ropa de la puérpera hasta las grietas o fisuras del pezón, desde donde o por vía canalicular o linfática. Por así tiene que ver mucho esto con la higiene. La afección de uno de los o varios lobulillos mamarios pueden producir una importante destrucción tisular
con formación de gran cantidad de exudado purulento que drena al exterior a través del pezón. No siempre, a veces suele ser del pezón. Por allí hemos visto nosotros, antes de la aureola del pecho, se produce un absceso y allí hay que drenarlo, ¿sí? Se pueden colocar láminas y esto favorece mucho más rápido a que desaparezca ese dolor y esa flebitis. La afectación principalmente del tejido conectivo y adiposo situado entre los bulillos, generalmente procede a una mastitis glandular o intersticial con exudación leucocitaria muy intensa. Se forma una colección purulenta rodeada por una membrana piógena que dará lugar a un absceso, ¿sí? Eso quiere decir que esa membrana se llena de pus y es donde se produce el absceso. Estos abscesos pueden ser superficiales, intramamario o retromamario. La flemonosa es causada por Streptococcus, que se caracteriza por su gran componente edematoso y un acúmulo purulento no delimitado por membranas piógenas. Esto tiene que ver más que nada con la higiene de los pezones. Acá, por ejemplo, podemos ver, vieron en el primer gráfico, que hay un absceso en la zona, no en el pezón, sino en la aureola, y ahí tiene un gran absceso y eso se drena, se hace un corte y se deja una lámina para que drene mucho más rápido y ese pezón y ese pecho pueda involucionar rápidamente. En el segundo gráfico también es mucho más arriba del pezón, también se ha producido ahí un importante absceso, y en la tercera figura se ve una flebitis donde es solo edema, ¿sí? Eso se puede trabajar manualmente y extraer la leche y desecharla en este caso. Es fundamentalmente clínico, o sea, analítico y ecográfico. La ecografía, en este caso, es útil para realizar el diagnóstico diferencial entre una mastitis difusa. También se puede apreciar una zona discretamente hipoecogénica con pérdida de la definición de las estructuras. En cuanto al absceso, se observa una colección bien delimitada, irregular y predominio hipoecogénico. Y está organizado, puede haber tapicaciones o zonas de mayor ecorefrigeración. En este caso, cuando habla de este tipo de ecografías, no necesariamente puede ser una mamá que esté amamantando, ¿sí? Puede ser que se haya producido un absceso por otras causas que no tienen que ver con el amamantamiento. En el principal diagnóstico diferencial se plantea el puerperal y el carcinoma inflamatorio o agudo. Por eso decíamos que a veces la ecografía pueden haber abscesos, pero no necesariamente por el amamantamiento. El tratamiento en estos casos son medidas generales: extraer la leche, como decíamos anteriormente, y calor local húmedo, que puede ser, si está internada, puede ser apósitos con agua caliente o tibia, eso favorece bastante, o la ducha diaria y que caiga el agua tibia sobre los pechos, esto ayuda bastante, ayuda a que disminuya un poco el dolor. Si hay necesidad de colocar antiinflamatorios, antibióticos, generalmente nosotros en la parte pública tenemos el paracetamol. Y en cuanto al antibiótico, es la amoxicilina o la que indique en este caso el médico. La profilaxis es el lavado del pezón antes y después de cada toma. La protección es con gasa estéril. Por allí, como enfermeros, nosotros debemos vigilar cómo cuida esa zona la mamá. Por allí a veces nos encontramos que por no pedirnos gasas estériles utiliza servilletas o papel higiénico, y esto no favorece para nada la recuperación de ese pecho.
Existen pomadas analgésicas y cicatrizantes. Nosotros generalmente usamos la crema base. Pueden por allí tomar los antitérmicos, analgésicos como el paracetamol o ibuprofeno. Esto se puede tomar cada 6 u 8 horas. Tenemos en la zona, por ejemplo, es muy bajo el porcentaje de mastitis, por suerte. En cuanto al tratamiento, no se suspende la lactancia, sí se dan los antibióticos no pasa nada con el lactante, lo mismo que los antiinflamatorios. Sí se siguen, como enfermeros nosotros, ir vigilando cómo drena. En cuanto a los drenajes que se le colocan, generalmente se ponen láminas. Debemos verificar la coloración o el color de la secreción que drena en esa zona. A veces hay confusión en cuanto al que elimina leche materna y no es pus. Entonces nosotros debemos saber diferenciar qué tipo de secreción está eliminando, ¿sí? Bueno, ahora nos encontramos, bueno, hasta ahí quedó claro. Sí, profe, cuando usted habla de láminas, ¿a qué se refiere? Láminas son tipos de drenajes que son parecidos a los guantes. Son unos cuadritos largos, como cintas, que se colocan en la zona donde está drenando, y eso favorece a que se elimine mucho más rápido. En vez de tocar el pezón y apretar, se deja una lámina, que la textura de esa lámina es como un guante de látex, se corta en fracciones como cinta y se coloca, y eso favorece a que drene mucho más rápido. Eso más que nada es para no tocar el pecho y apretar. Ah, listo. Bueno, ahora pasamos a la depresión puerperal. La depresión puerperal son cambios psicoafectivos en el puerperio que pueden llegar a generarse a veces cuando son embarazos no buscados, o puede ser madres que se han separado durante su embarazo, o también cuando hay un número bastante significante de niños en ese núcleo familiar, o a veces cuando son familias ensambladas, ¿sí? Los factores que influyen en estos cambios psicoafectivos son problemas de pareja, problemas laborales, problemas económicos, el rol de la esposa, de madre, pareja, pérdida de la autoestima, sensación de la pérdida de las capacidades, violencia intrafamiliar, sobreprotección al estado gravídico, rechazo al embarazo. Este es un amplio campo, son muchos los cambios de la mujer que suele presentar en estos casos. Y tenemos que ser muy cautos nosotros como enfermeros para enfrentar esta situación, ¿sí? Son dos las entidades configuradas, puede llegar a ser la depresión postnatal y la psicosis postnatal. A veces suele en esta última presentarse en cada embarazo, pero en este caso nosotros vamos a ver la depresión postnatal. Durante la primera semana después del nacimiento, alrededor del 80% de las mujeres experimentan cambios en el ámbito psicológico. Esto se debe que una vez siendo mamá pasamos a otra etapa, ¿sí? Hay más responsabilidad y esto hace que haya un cambio psicológico si no hay un núcleo en la familia establecido, ¿sí? Los cuadros clínicos pueden ser la irritabilidad, la sensibilidad extrema, ansiedad, angustia, depresión. Por allí, en el caso de las primíparas, no están acostumbrados al llanto del bebé, que no logra descansar las horas que dormía anteriormente o durante el embarazo. A veces suele suceder
que no alcanza a hacer las tareas habituales. Esto hace que se vuelva muy ansiosa y de ahí mismo viene la angustia. En la mayor parte de los casos tiende a desaparecer en forma espontánea en el lapso de 2 semanas, ¿sí? Un porcentaje bajo del cuadro persiste y se profundiza hasta constituir el síndrome de depresión postnatal o posparto, que debe reconocerse con prontitud y abordar la parte psicológica. Nosotros como enfermeros por allí tenemos que ser muy cautos en estos casos y no echar culpas, ¿sí? Porque por allí, por ejemplo, si no le das a amamantar tu bebé, va a bajar de peso y no te vas a ir de alta. Un caso así, por ejemplo. Nunca debemos echar culpas a esa mamá, sino tratar de sacarla de ese estado. Por ejemplo, decirle, mira mamá, vamos a darle el pecho a la bebé, yo me voy a ganar al lado tuyo, te voy a ayudar. O siempre haciéndole saber cosas buenas. No, mira cómo estás, bueno, todavía no te higienizaste. Esas cosas nosotros no debemos decirlas en este caso cuando vemos a alguna mamá que está en este estado de depresión. Tenemos que tener muy intacto nosotros como enfermeros el ojo clínico, ¿sí? Es notable siempre de una mamá a otra cuando hay una depresión postnatal, porque siempre espera a que uno esté al lado para ir indicándole las cosas. Por allí vemos una mamá muy callada y en el momento de controlar su bebé por allí ha bajado mucho de peso. También eso tenemos que ver de qué manera le vamos a bajar esa información, porque no decirle, mira mamá, no amamantaste a tu bebé, mira cuánto te bajó de peso. Esas cosas no debemos decirlas, sino buscar la manera de bajarle esa información. Por ejemplo, decirle, a ver mamá, mostrame cómo es el apósito que sacaste hoy. No decirle, mamá, no te cambiaste ese apósito, debes cambiártelo cada tantas horas. O sea, ver de cómo bajamos esa información para ayudar a esa mamá a sacarla de esa depresión. Puede haber en esa mamá un agotamiento, por allí sienten culpa, vergüenza, angustia sobre su persona. Por allí hay muchas mamás que una vez que nace su bebé se ven todo su cuerpo deforme, eso también la lleva a la angustia. Temor a la soledad, esto es lo más grave en cuanto a la anorexia porque no quieren comer, alejamiento social, incapacidad para desarrollar sus tareas. Por ejemplo, por allí hay mamás que les cuesta mucho cuando es por primera vez mamá colocar el pañal, poder vestir, eso también nosotros tenemos que estar atentos. Falta de concentración, sentimientos por allí a veces de suicida. Por suerte en esta zona nosotros no hemos tenido esos problemas, ¿sí? Se consideran como factores de predisposición para este síndrome lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que ver cómo hay la historia familiar de cuadros depresivos, si es una familia que en alguna de sus familias ha presentado depresión durante el embarazo. Verificar el carnet perinatal, por eso es muy importante leer el carnet perinatal. Relación inadecuada con la pareja o falta de la misma. Por allí, por ejemplo, evaluar si el papá quiere participar del parto o no, si está interesado en ver cómo nace su bebé o de cómo está su pareja en este caso. Complicaciones o dificultades en la resolución obstétrica. Por allí también nosotros cómo bajamos la información en cuanto a estos casos, si trae alguna complicación, cómo bajarle esa información para que esa mamá, cuando ya tenga su bebé en sus brazos, no se encuentre con un montón de complicaciones y no sabe cómo resolverlas. Ejemplo, cuando por allí viene un niño y nace Down, ya explicarle cómo va a nacer su bebé, para entonces no quedar o en el momento de nacer encontrarse con esta situación. El recién nacido o con alguna enfermedad o secuelas del nacimiento.
nacimientos pretérminos, y explicarles a las mamás también que si van a ser antes de tiempo, podemos encontrarnos con tantas dificultades o no. Entonces, ir diciendo, manifestándole de manera correcta para que esa mamá no se encuentre incapacitada para atender a su hijo. El tratamiento, las intervenciones tempranas mediante detección a través de la escala de tipo, encuestas aplicadas durante el embarazo o en las etapas tempranas del puerperio, demuestran que si bien no previenen la aparición de la depresión, sí hacen que la profundidad y duración de la misma sean menores, ¿sí? Lo que decíamos recién nosotros, cómo bajar esa información. Se menciona el uso de terapia hormonal con base en estrógenos y progesterona. ¿Cómo podemos ayudar entonces a esta mamá en el puerperio? Con un apoyo psicoafectivo, esto quiere decir no siempre echándole culpas, modificar el medio psicosocial, antidepresivos, apoyos psicológicos y, ¿por qué no, a veces un apoyo psiquiátrico? Bueno, todo este trabajo, chicos, está en la bibliografía. Ahí les puse yo en dónde se sacó tal material, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda. A ver, sí, dale. En el caso de una mamá que ha tenido a su bebé y está en total rechazo, Sí. como enfermeros, si no le quiere dar pecho, no le quiere cambiar, no le interesa totalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Incorporar al papá o le damos fórmula? No. En este caso tenemos que ver, vos como enfermero llegás a una parte donde decís, bueno, hasta acá llego yo y necesito ayuda. En este caso se le avisa a la obstetra le avisará al psicólogo o a salud mental cómo afrontar esa situación. Sí, seguramente se la va a ayudar con complementos a ese bebé, porque si no se está alimentando, de alguna manera tiene que hacerlo. Nosotros en este caso, que en el Hospital de Roca, que es donde yo trabajo, nos hemos encontrado en esta situación. Cuando nosotros no podemos llegar y vemos que no logramos lo que queremos, se avisa a la obstetra o al ginecólogo, al neonatólogo, y ellos allí definen si ya necesita una ayuda por salud mental o psicólogos y ver la situación para que no llegue a más extremos. Seguramente en las primeras horas se le van a dar complementos al bebé. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, este trabajo lo voy a subir por allí para los que quieran leernos nuevamente o los que no lograron conectarse, tengan el material, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.